Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al parecer, el texto que se proclama hoy en el Evangelio es el pasaje más breve que se lee en la liturgia. En la liturgia de la misa, en el Evangelio dice así: En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Son apenas un par de versículos del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, y que muestran a las claras el contraste entre Jesucristo y su familia y la comunidad a la que pertenece. Un contraste que en algún momento se tendría que dar, porque el Hijo de Dios bajó del cielo y el hombre es de la tierra, porque los pensamientos de los hombres no son como los pensamientos de Dios, porque a vino nuevo, odres nuevos. Efectivamente, el Evangelio es algo totalmente novedoso, incluso para los que le estaban más cerca al Divino Maestro. Ni los apóstoles, ni los discípulos en general se terminarán de acostumbrar a Cristo, a Jesús de Nazaret, a nuestro Divino Salvador. Los sorprenderá cada vez más, no solo por sus milagros, sino también por la revelación que les hacía. Estaba abriendo unas vetas nuevas que les eran totalmente desconocidas. La ley de Moisés llegaba hasta allí. Juan profetizó hasta allí. Y después de eso viene la gran novedad, el Evangelio, que es Cristo mismo, que va más allá de la ley y de los profetas. Aquí hay alguien más grande que Salomón, dirá Jesús de sí mismo. Y aquí hay alguien más grande que Jonás, dirá Jesús de sí mismo. Y la Iglesia se asombra. Oh sabiduría, que vienes de lo alto y que atraviesas de un lado al otro del universo. La sabiduría divina nos sorprende. Lo que le sucedió a la familia de Jesús es lo que le sucede también al mundo cuando se topa con el Evangelio. Y no me refiero solamente al mundo como malvado o al mundo mundanizado, sino a todo lo que es un modo de pensar demasiado natural, demasiado llevado por la razón, lo que sería únicamente esperable de buena educación o, como diríamos en nuestros tiempos, políticamente correcto. Lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos rompía totalmente los esquemas. Desde luego eso no quiere decir que para ser un buen cristiano haya que ser un anarquista o un disruptor de todo el orden que existe. En realidad ha habido muchos santos que han pertenecido a familias de santos y no estaban constantemente contradiciéndose unos a otros. Pienso, por ejemplo, en la familia de San Gregorio y de San Basilio, o
en la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, que estuvieron de acuerdo todo el tiempo. Pero lo de Jesús, lo de nuestro Señor, era algo inédito. Incluso la Santísima Virgen María escuchaba con asombro las cosas que hacía su Hijo, que decía, y las guardaba en su corazón. El lugar de Jesús de Nazaret, el lugar del Mesías, es insustituible. En ese sentido no lo podemos reproducir. Y en ningún momento el Evangelio da a entender que para ser un buen cristiano haya que estar constantemente haciendo explotar todas las doctrinas y todo lo que conocíamos hasta este momento. Lo que Jesús hizo le correspondía solamente a Él. Solo Él es el Mesías y el Salvador. Y al comenzar a predicar y a enseñar la doctrina que Él traía y que no era suya, como Él dice, sino de mi Padre que me ha enviado, encontró este asombro, esta estupefacción. La familia, al enterarse, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Los intérpretes de este breve pasaje dan distintas explicaciones. Los más benévolos tratan de hacer notar que se lo llevaron porque lo querían proteger, porque lo conocían, sabían que era muy bueno, que tenía mucha razón en cuanto decía, pero que quizá los demás no lo comprenderían y podrían hacerle daño, y que se lo llevarían entonces para protegerlo. Otros, en cambio, pensarían que más bien la familia, en un sentido muy amplio, pues lo consideraban realmente un loco que se había desquiciado, que estaba ya totalmente fuera de sus cabales y que estaba diciendo puras tonterías y que era insoportable, que incluso los avergonzaba y que así por vergüenza y por cierto desprecio se lo querían llevar. Nosotros lo que podemos deducir y lo que sabemos es que Jesús a nadie deja indiferente. Ya lo profetizó el anciano Simeón cuando le habló a la Virgen, diciéndole que ese niño estaría puesto para descubrir lo que había en el interior de los corazones, como una especie de signo de contradicción. Y es verdad, Jesús descubre lo que hay en nuestros corazones, pone de manifiesto lo que hay en el interior del hombre. Todo santo, por decirlo así, es un poco incómodo. Y por eso quizá alguno ha dicho un poco maliciosamente que los santos están muy bien en los altares, pero que no querrías convivir con un santo. En realidad eso es una manera un poco jocosa de ver las cosas. Ya quisiéramos, aunque nos costara, estar constantemente con nuestro Señor, con la Virgen, aunque sin duda nos exigiría. Y nuestra mentalidad, nuestra mente nos tendemos a querer hacer las cosas un poco más mediocres, más normales, no querer hacer cosas excéntricas o llamar la atención. Pero los santos no son incómodos por estar haciendo cosas excéntricas y simplemente por salirse del común. Y se podría decir, quizá tenemos algunos testimonios, ¿no?, de los santos más recientes y los testimonios de la gente que vivía con, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta o con San Juan Pablo II, por mencionar uno de los más conocidos. Se podía convivir con ellos de manera natural, porque los santos no están buscando la manera de hacerte sentir incómodo. Lo que sí es cierto es que el Evangelio y todo aquel que se identifique con el Evangelio nos estimula, es como un acicate para dar lo mejor de nosotros mismos. Efectivamente, el Evangelio no soporta la mediocridad del mundo y los pensamientos de Dios superan a los de los hombres.
Nos recuerda también la memoria que hacemos hoy de este mártir diácono San Vicente, martirizado también en el siglo IV como Santa Inés, a quien celebrábamos ayer, en la persecución de Diocleciano. En esa primera hora del cristianismo, en esos primeros siglos, sin lugar a dudas, los mártires en los confines del Imperio Romano son testigos de un pensamiento que comenzaba a abrirse camino y que de alguna manera revolvía un poco las familias, la mentalidad que dominaba en el mundo, lo que se tenía por común, por políticamente correcto, por socialmente establecido, lo que estaba bien visto, y que a veces el Evangelio no lo soporta. También en nuestros tiempos es un poco así, sobre todo en los países donde el cristianismo ha dejado de tener sus raíces tan fuertes, donde la sociedad se va descristianizando, el mundo no soporta el testimonio, la palabra fuerte, la palabra vigorosa de Cristo, de la verdad evangélica, y llama locos o llama imprudentes o cosas por el estilo a quienes quieren dar un testimonio veraz y fuerte de lo que es el Evangelio. Nosotros una vez más miramos al Señor y mientras vamos meditando estas perícopas, estos pequeños pasajes que nos narran la vida de Jesús, vamos cayendo en la cuenta de que verdaderamente es el Hijo de Dios y que quiso enseñarnos las palabras de Dios y que en Él no hay engaño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.